6:49, gracias. Aparte de Facebook Live, nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, y también la señal de internet por www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo por Twitter Live a través de la cuenta @primera hora_s. Múltiples opciones que tiene nuestra audiencia para sintonizar la señal de A Primera Hora en este inicio de semana. Hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Con tal que no se aburra, ¿no? ¿Ah? Buenos días a la doctora Livia Rivas, exsecretaria de la Asamblea Nacional, docente universitaria, jurista y además directora del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Bienvenida, ¿cómo le va? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su gentil invitación. Un saludo cordial para Fabricio y Alexis y para los radioescuchas de Radio Majestad. Gracias por la presencia. Estábamos como antesala, antes de ir a la pausa y empezar esta entrevista con usted, haciendo una brevísima valoración de estos 100 días de la actual administración municipal. Y estos administración legislativa, y en estos 100 días tenemos una ley aprobada, 3 juicios políticos que se desarrollaron, 2 comisiones que no pueden sesionar, que no logran sesionar durante esta etapa, estos 100 días. ¿Cómo valoramos justamente esta etapa de César Litardo, de César Solórzano y de Patricio Donoso liderando la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que la gestión del presidente César Litardo, del primer vicepresidente César Solórzano y del arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente, pues les ha tocado en un ambiente que amerita más diálogo y consenso. Recordemos que no son los tiempos del pasado, donde, por ejemplo, en el periodo legislativo 2013-2017 habían 100 voluntades del Movimiento Alianza País, donde requiriéndose para la aprobación de las leyes exclusivamente 70 votos, tenían en demasía los votos para poder aprobar todas las leyes relacionadas con el proyecto político del expresidente Rafael Correa. El problema se ha complicado desde este periodo legislativo, donde obviamente, si bien se inició el periodo legislativo con una mayoría legislativa, pues en el transcurso ha habido ciertas discrepancias en el ámbito político que han ameritado que a la presente fecha el Movimiento Alianza País pues haya tenido que hacer acuerdos con otras bancadas políticas para poder llegar a los 70 votos que requieren las leyes. Pero mantener esta mayoría para la aprobación de las leyes, y que a veces parecería que no resulta tan difícil conseguirla para los votos de los juicios políticos, cosa rara, porque se pensaría que las leyes es uno de los ejes fundamentales de la Asamblea y donde más acuerdo debería poder generarse al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que no sucede, pues efectivamente la situación se ha vuelto complicada. ¿Por qué ocurre eso? Esto que usted acaba de citar, doctora, me parece sumamente interesante. Yo, la verdad, no había pasado revista a ese detalle, pero lo que usted acaba de mencionar me parece que amerita buscarle una respuesta. ¿Por qué esa mayoría, esa coalición legislativa, sí opera para los juicios políticos? Dependiendo de qué juicios políticos también, ¿no? Mientras más correísta sea la autoridad, más fácil conseguir los votos. ¿Y por qué no opera lo mismo, por ejemplo, para aprobar el Código Orgánico de la Salud? Bueno, tenemos que recordar que hemos tenido un tema de evolución desde el retorno a la democracia, desde 1979 en adelante, la reforma en 1983, la Constitución del 98 y la Constitución del 2008 en el ámbito de la función legislativa. Vamos a ver cuando en la Constituyente del 2008, lo que se pensó el constituyente romper con esa imagen que tenía el Congreso Nacional en ese momento, desde 2008 Asamblea Nacional, donde se llevaba mucho a la palestra, a la fiscalización, a las autoridades y se denominaba como que existía un show político, ¿no es cierto? Eso se trató de romper, y ustedes recordarán que en el periodo legislativo inicial de la Asamblea Nacional, en el 2009-2013, pues no existieron juicios políticos, salvo el caso de la ex superintendenta de bancos, Gloria Sabando. Y en el periodo legislativo 2013-2017, pues no existió ningún juicio político. Realmente lo que se visibilizó durante estos 2 periodos legislativos fue un trabajo dedicado exclusivamente al ámbito legislativo. Más en este periodo legislativo, donde se ha generado esta ruptura en el movimiento Alianza País, donde se está en un proceso de determinar la existencia o no de presuntos actos de corrupción en el periodo presidencial del expresidente Rafael Correa Delgado, como que la palestra política llama la necesidad de convocar a juicios políticos al interior de la Asamblea Nacional. Y en el caso de la aprobación de las normas, pues sí tenemos ciertos artículos que en aquellas normas que no se han podido aprobar, como el Código Orgánico Integral Penal, como lo relacionado al Código Orgánico de la Salud, que han generado disensos al interior de la Asamblea Nacional. Ahora, en el camino son normas que necesariamente se tienen que aprobar y que no se pueden paralizar. Habrá que ver si son algunos mecanismos los que se podría utilizar en el camino para lograr la aprobación de estas leyes, tal vez hacer votaciones, separando determinados artículos que resultan polémicos para aprobar el resto de la norma. Artículo, pues. O llegar a la votación de artículo por artículo, siempre que, claro que en este tema de votación de artículo por artículo siempre habrá un riesgo, ¿no es cierto? Que podrían quedar artículos que no compaginen con otros y la norma no tenga todo este contenido sistemático que debe tener para que entre en vigencia. O al menos votar por capítulos. Yo recuerdo cuando aprobaron el 14 de junio del 2013 la ley de comunicación.
Votaron por capítulos. Creo que fueron 10 votaciones, me parece. Fueron por títulos, me parece. Sí, Entonces, exacto, por títulos. yo creería que hay que encontrar algún mecanismo para poder solucionar. El país no puede pasar paralizado hasta que se encuentren los consensos necesarios. Me parecería que encontrar 70 votos no debería ser mayor problema, pero vemos cómo se ha paralizado porque la intención no es exclusivamente contar con 70 votos, sino que estas normas cuenten con la mayor aprobación posible al interior de la Asamblea Nacional. Y ahora, viendo cómo se encuentra en la actual situación la Asamblea, que no le encuentra una salida a por ejemplo, votaciones como la del COS, la del Código de Salud y demás, digo, sobre la marcha vemos estos debates que se abren con respecto a posibles reformas a la Constitución que modificarían la estructura actual de la Asamblea y dividirían esta sala única que tenemos hoy de 137 legisladores en dos, una de representantes y una de senadores. ¿Es el escenario adecuado para pretender formular una reforma de ese tipo? Bueno, yo creo que hay que analizar un tema de fondo. ¿Qué es lo que motiva la presentación de estas reformas parciales ante la Corte Constitucional? Pues ese es el cuestionamiento que se hace respecto de la designación de autoridades. Es lo que ha motivado el debate y frente a eso han existido algunos mecanismos, ¿no es cierto? Uno, el que plantea la Asamblea Nacional, algunos legisladores del movimiento del señor presidente de la Asamblea Nacional, una enmienda a la Constitución con la finalidad de trasladar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Otra, que es la que plantea la reforma parcial, una de las reformas parciales, que es igual el traslado de las funciones y la eliminación del Consejo, pero el traslado de las funciones a una estructura institucional similar a la que rige actualmente en la Asamblea Nacional. Y la última solicitud de reforma parcial que fue presentada por este Comité para la Reinstitucionalización, ¿no es cierto?, que plantea también un traslado de funciones, pero plantea una nueva estructura institucional de la Asamblea Nacional. Ahí es donde se plantea la bicameralidad. Exacto, entonces hay que ver cuál realmente es el problema del fondo. El problema de fondo es la designación de autoridades como tal, porque no vamos a encontrar un mecanismo perfecto para poder realizar la designación de autoridades, ¿no es cierto? Lo que sí existe, se podría decir un concepto generalizado en la percepción ciudadana, es que hay que hacer un traslado de funciones a la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo no sé si el problema de la designación de autoridades, en el sentido que quisiera la ciudadanía de más transparencia, de mayor participación, de veeduría ciudadana, se soluciona con la bicameralidad, porque si ustedes ven cuál es la propuesta que realiza este Comité para la Reinstitucionalización, implica la creación de dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, donde el Senado tenía ciertos requisitos para poder acceder al cargo, y vemos que en el dictamen de la Corte Constitucional pues eso se ha dejado sin efecto. Se ha dicho porque que significaría regresión en materia de derechos. Restricción de derechos, y habría que hacer una asamblea constituyente. Pero la pregunta del millón es realmente el tema de fondo al plantear la reestructuración de la asamblea, ¿es para conseguir una eficaz designación de autoridades o es un tema de representación política, que es lo que está cuestionando este Comité para la Reinstitucionalización? Porque si es un tema de representación política que se pretendía solucionar estableciendo una serie de requisitos adicionales a los que son ahora para presentarse como candidatos asambleístas, pues es otro tema que seguramente la bicameralidad no lo va a solucionar, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo actualmente existen unas reformas al Código de Democracia que lo que se pretende es fortalecer los partidos políticos, ¿no es cierto? Crear otro tipo de mecanismos que permitan fortalecer el ejercicio democrático en este país. Y definitivamente, si esa es la línea, pues no se lo soluciona con el bicameralismo. Vamos a ver cuáles son los dos ejes fundamentales de la Asamblea Nacional. Tenemos el ámbito legislativo y el ámbito fiscalizador. Si usted me dice que tenemos un problema en la aprobación de las leyes actualmente, con una sola cámara, con solo la asamblea, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando tengamos dos cámaras. Total, si ahora la Cámara de Representantes está 7 años y la Cámara ¿no? del Senado, no me quiero imaginar. ¿Por qué? Porque este supuesto implica que primero habrá un primer y segundo debate en la Cámara de Representantes y un primer y segundo debate ante el Senado. Entonces, si usted me dice que es un tema de que no se están aprobando las leyes y que se va a solucionar con la bicameralidad, esto no lo soluciona. Si usted me dice que se está atentando contra la calidad de las leyes, que no hay suficiente debate, a lo mejor lo podría solucionar la bicameralidad, pero vamos a un tema de percepción ciudadana. ¿Qué es lo que ahora le cuestiona a la ciudadanía al señor presidente de la Asamblea Nacional? Que supuestamente no se han aprobado leyes en estos 100 días. Ahora, si bueno, tiene 3 leyes publicadas en el registro. Pero una aprobada en esta administración, las otras estaban pendientes de la anterior. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? Hay un tema que tiene mucha relación cuando inició el periodo de la Asamblea Nacional luego de la aprobación de la Constitución del 2008. Vamos a ver cómo empezó a haber como una especie de competencia entre las administraciones de los presidentes de las legislaturas respecto de quién aprobaba más número de leyes en los determinados periodos legislativos. Teníamos 69, 63 en los proyectos, en los periodos legislativos, y actualmente vamos alrededor de 33 leyes. Entonces, la percepción ciudadana es que la Asamblea Nacional cumple su rol en la medida en que apruebe leyes,
porque tenemos la percepción de que los problemas de este país se solucionan con leyes. Si esa es la percepción ciudadana, muy difícilmente vamos a poder cambiarla con 2 cámaras. Si ustedes ven el tiempo de demora entre primer y segundo debate en la mayoría de los proyectos, tenemos leyes que se han aprobado en un mes entre primer y segundo debate, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eso no va a pasar en un bicameralismo, necesariamente se van a duplicar los tiempos. Ahora, entonces, si el tema no es la legislación, porque nadie está cuestionando el proceso de formación de la ley, entonces mal podría considerarse que la solución es el bicameralismo, más allá de que la propuesta que plantea este comité de reinstitucionalización es cambiar todo el proceso de formación de la ley. Y ahí hay una duda que tengo yo con respecto a modificar la estructura de la Asamblea. No es también modificar la estructura del Estado, porque además se plantea la eliminación de un organismo que es el Consejo de Participación, y acá la Asamblea dividirla en 2. ¿No estamos cambiando la estructura del Estado y para eso no se necesita una constituyente? Bien, vamos a ver cómo tanto la Constitución en el artículo 441, 442 y en los fallos que ha dictado la actual Corte Constitucional y la Corte Constitucional del pasado se ha marcado una diferencia entre qué procede vía enmienda y vía reforma parcial y vía Asamblea Constituyente. La condición de la enmienda es que no modifique la estructura de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado, ni los mecanismos de reforma a la Constitución. Entonces, si no incurre en ninguno de estos supuestos, pues procede la enmienda. Pero, en cambio, el tema de la reforma parcial, lo único que le pide es que no restrinja derechos. Este supuesto, que ya ha sido interpretado en el dictamen de la Corte Constitucional, supondría, y no solo en la de ahora, sino en la del pasado, supondría que a través de la reforma parcial se podría modificar los elementos de la Constitución, de la estructura de la Constitución, e inclusive los elementos constitutivos del Estado contenidos en el artículo 1 al 9 de la Constitución. Porque no restringe derechos. El único condicionamiento para la reforma parcial es la restricción de derechos. Y si ustedes ven... Sí se podría hacer entonces por la vía de reforma parcial. Podría hacerse por la reforma parcial, porque adicionalmente si ustedes ven el dictamen de la Corte Constitucional en referencia a si se restringen o no los derechos de participación con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era uno de los cuestionamientos que se hacían para mejor determinar si debería existir o no Asamblea Constituyente, la Corte en su dictamen ha dicho que no se restringen los derechos de participación por eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque es un ejercicio de la ciudadanía, es un ejercicio de su derecho, pero adicionalmente porque se traslada al máximo órgano de representación política democrática de este país, que es la Asamblea Nacional. Y ahí yo tengo 2 dudas adicionales, y no sé si con eso ya vamos cerrando con Tertulio. Es la una, 2 cámaras en época de austeridad, y la otra es una cámara de senadores quizás para darle oportunidad a quienes hoy ya no pueden reelegirse, porque también creo que tiene mucho que ver con el cálculo político de algunos legisladores que ya se ven impedidos de ir por una tercera reelección, ¿no? Por un tercer periodo como asambleístas, y podrían optar ahora por el tema del Senado. Bueno, habrá que ver qué pasa al interior de la Asamblea Nacional respecto de esta reforma parcial. Mire que de conformidad con el Código de la Democracia, y que así lo ha notificado en su dictamen la Corte Constitucional, la Asamblea tiene 1 año para tratar, desde que se le notifiquen con las firmas validadas, la reforma parcial. En ese año podría la Asamblea decidir tomar este tema y empezar el análisis de reforma parcial, o podría no hacerlo y en el camino aprobar su proyecto de enmienda a la Constitución, donde solo se trasladan las funciones y no se elimina el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que recordar que si bien existe este proyecto donde se reforma toda la estructura institucional de la Asamblea Nacional presentado por este Comité de Reinstitucionalización, donde inclusive se plantea que el presidente del Senado sea el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Cámara de Representantes sea el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con seguridad va a generar algún desconcierto al interior de la Asamblea Nacional. Mire que no resulta, siendo solo una sola Cámara, conseguir el consenso, no se diga para que sean 2. Y en general para todas las propuestas que plantea el Comité de Reinstitucionalización. Habrá que ver qué pasa en el camino. Vemos que desde la notificación de una vez que se validen las firmas, hay 6 meses para que no se caduquen los formularios del Consejo Nacional Electoral. Desde ese momento habrá que ver si es que hay una voluntad política al interior de la Asamblea Nacional para empezar este procedimiento de reforma parcial antes del año, porque tienen este plazo para poder tratarlo, y ver si en el camino no se realiza exclusivamente una enmienda. Hay un escenario político todavía que no es posible prever, pero al interior de la Asamblea Nacional pues hay una serie de voces, algunas que propugnan que les parece una idea adecuada esto del bicameralismo, y hay otros que consideran que definitivamente tenemos que, por temas de legislación, mantener una sola Cámara. Y un tema final, si el tema que se cuestiona es el de la fiscalización y control político, bueno,
sería justificable en la medida en que dijeran que a la fecha no se ha realizado ningún procedimiento de fiscalización ni control político, no se han realizado juicios políticos. Vemos que en este Ese no periodo es el caso, litigio sí, también de existió. acuerdo. Entonces, si los dos ejes fundamentales de la misión de la Asamblea Nacional, legislar y fiscalizar, se están cumpliendo a la fecha con problemas, con faltas de acuerdos, pues no veo cómo el bicameralismo podría solucionar algo. Correcto. Ahí está para el debate público, doctora. Gracias por el tiempo. Muy amable, Gracias a doctora Livia ustedes, que Rivas. estén muy bien. Livia Rivas, directora del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, exsecretaria de la Asamblea Nacional, conversando con nosotros con su visión en torno a este que es uno de los debates políticos del momento. La bicameralidad o no de la Asamblea Nacional, la eliminación en ese sentido o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por cierto también una valoración del trabajo legislativo de estos primeros 100 días de César Ritardo al frente de la Asamblea Nacional. 7:04 en la mañana, al volver, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.